Hola, en esta ocasión vamos a hablar del promedio ponderado de costo de capital. Mi nombre es Rubén Mesa Manso, alumno de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la Unidad de Aprendizaje Administración Estratégica. Si bien es necesario primero explicar algunos conceptos contables y financieros básicos para comprender mejor lo que serán las implicaciones del costo promedio ponderado de capital. Dentro de estos conceptos, lo primero que tendríamos que definir que son los activos, donde estos los debemos de entender como los bienes y los derechos a favor de las empresas, donde una de sus características siempre debe de ser generar beneficios a futuros y por lo tanto este debe de poder ser cuantificado. El pasivo lo vamos a considerar como aquellas deudas u obligaciones a cargo de la sociedad o de la empresa y que por lo tanto son ineludibles y están cuantificadas bajo un costo que la empresa debe de reconocer. Pueden ser estos intereses, diferenciales en precios, depreciaciones, entre otros. Por consiguiente, el capital nos va a corresponder a las aportaciones que realizan los socios de la empresa o del negocio que han efectuado, así como las utilidades o las pérdidas que se han obtenido durante la vida de la empresa o del negocio que se tiene a cargo. Este capital tiene un costo que corresponde al rendimiento requerido por los inversionistas o los socios del negocio. Dentro de la estructura de capital vamos a mencionarla o vamos a entenderla como la combinación de los recursos que una sociedad obtiene con la finalidad de obtener los recursos necesarios para su operación. Es decir, de estos recursos vienen a ser la suma del pasivo que tiene la empresa más el capital, que ya lo mencionábamos, es la aportación que realizan los socios. Y el rendimiento de los activos es el rendimiento que los activos generan en un periodo determinado y este se va a poder calcular dividiendo la utilidad neta entre el activo total. Por último, el rendimiento de capital va a ser aquel rendimiento que genera el capital contable de una empresa y se calcula dividiendo la utilidad neta entre el capital contable. Si bien ya definimos algunos conceptos, es importante definir ahora qué es el costo promedio ponderado de capital. Por sus siglas en inglés se define como WACC y lo vamos a entender como la tasa de rendimiento que una empresa necesita alcanzar para cubrir los costos de financiación de sus inversiones. Lo anterior es importante que nosotros consideremos que se debe de incluir el dinero que la compañía ha tomado prestado y en el que han aportado los accionistas. Esto quiere decir que se trata tanto del rendimiento mínimo que los inversores esperan obtener para compensar el riesgo de invertir en la empresa. Por lo tanto, un indicador básico para la toma de decisiones de inversión y financiación viene a ser el costo promedio ponderado de capital, ya que proporciona una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente neto de un proyecto o de una empresa. Dentro de esos conceptos es importante que mencionemos que debemos de entender y debemos de calcular tanto la deuda, que es uno de los elementos claves, como el costo de capital que va a tener nuestro negocio. Por lo tanto, el cálculo que vamos a realizar del costo promedio de capital se va a realizar a través de la fórmula que vemos en pantalla y donde implica ponderar los diferentes componentes del capital de una empresa en función de su proporción de la estructura de capital total. Esto quiere decir que, como ya lo mencionábamos, los componentes que se deben considerar son la deuda, el patrimonio y en algunos casos muy particulares de algunos cálculos van a ser algunos instrumentos financieros. Como vemos, la fórmula se divide en dos partes. En la primera parte se divide, o en el primer miembro de la fórmula, que vamos a considerarlo como el patrimonio o el capital.
y en la segunda parte de la fórmula es el que se considera como parte de la deuda. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el WACC lo vamos a calcular a través del resultado de la división del valor del mercado del patrimonio, que vienen a ser las acciones ordinarias, entre el valor total de la empresa. Quiere decir esto que vamos a sumar el valor de las acciones o del valor del mercado más la deuda, y este resultado lo vamos a multiplicar por el rendimiento requerido sobre el patrimonio. El resultado de esta multiplicación lo vamos a sumar por el resultado de la división del valor del mercado de la deuda entre el valor total de la empresa, que va a multiplicarse por el rendimiento requerido sobre la deuda, y todo esto va a ser multiplicado por la unidad menos la tasa impositiva de interés. Para ver, una vez que calculemos el WACC, es necesario que consideremos la utilidad de este. Pues si bien el WACC se utiliza en la valoración de empresas y proyectos desde diversos enfoques, en donde debe de ser incluida la evaluación de proyectos de inversión. Esto nos va a permitir determinar la viabilidad y la capacidad de la empresa de poder generar valor para la misma. Otro punto de utilidad es el análisis de la estructura de capital de la empresa, lo que nos va a permitir optimizar y reducir los costos financieros que se utilizan en la producción del servicio o del producto que se vende. Asimismo, la valoración de empresa en función de adquisiciones nos va a ayudar a determinar el precio justo de esta. El cuarto uso del WACC es el cálculo del valor de la empresa, que como por ende ya vimos que se compone del capital y de la deuda. Este cálculo pues nos va a ayudar a determinar el valor actual de los flujos de efectivo futuros, descontándoselos a la tasa del costo promedio de capital. Asimismo, vamos a poder realizar la comparación de la rentabilidad de la inversión, esto en comparación o en uso del costo de financiación, para tomar una decisión informada, una decisión real, donde vamos a saber si la rentabilidad es positiva o bien si esta es negativa. Asimismo, vamos a poder obtener los parámetros de la tasa de descuento cuando las empresas deciden realizar un nuevo proyecto o expandir sus negocios. Es necesario calcular esta tasa, puesto que el WACC puede ser utilizado como la tasa de descuento para evaluar la factibilidad financiera de dicho proyecto. Asimismo, el costo de oportunidad, como lo hemos visto al momento de la elaboración de algún producto o la venta de algún servicio, a través del WACC, nos va a permitir medir y comparar las distintas tasas que nos ofrecen las nuevas oportunidades de negocios, y en caso de que necesitemos emprender alguno nuevo, y para ello vamos a utilizar este índice o este porcentaje para decidir sobre cuál proyecto debemos de invertir, y con ello poder obtener la mayor cantidad de utilidad o de rentabilidad para los socios. Por último y no menos importante, vamos a poder hacer una planeación financiera de manera adecuada, en la que se pueda utilizar para evaluar rendimientos que brinde el negocio y en la búsqueda de una estructura financiera óptima, es decir, donde el riesgo se minimice al mínimo. Para ello, vamos a tener que considerar estrategias para reducir el WACC, donde las responsabilidades de los financieros o de los contadores de la empresa será la de reducir este costo para generar más valor para la empresa, puesto que el objetivo es imprescindible hacer un análisis minucioso de cada componente que afecte al cálculo de este costo promedio. Para ello es necesario
dentro de las estrategias que podemos establecer el de consolidar algunos pasivos, donde si se cuentan con algunos créditos o con varios en distintas instituciones financieras, se puede negociar con alguna de ellas para que todo el pasivo sea tomado a cuenta y se mejore la tasa de interés. Asimismo, vamos a necesitar realizar una lista de proveedores reales donde podamos realizar con alguno de ellos la mayor cantidad de compras, mismas que serán entregadas de acuerdo a las necesidades de la operación, negociando de esta manera un mejor precio en la materia prima que se utilice para la elaboración de los productos que la empresa esté vendiendo o vaya a necesitar. Y finalmente vamos a realizar un aumento de capital al momento de que los socios aporten una cantidad adicional a la que ya se estableció en el inicio de la operación de la empresa, y puesto que al tener más capital, las utilidades o los dividendos pagados van a representar un menor costo del capital de la empresa. Y una vez que nosotros hayamos calculado el WACC, se puede interpretar de dos maneras. Cuando tenemos un WACC alto, vamos a decir que el costo de la empresa o el costo de capital va a ser alto, y por lo tanto los proyectos futuros deben generar mayores rendimientos para que puedan ser viables. Por otro lado, cuando el WACC sea bajo, se va a indicar que va a tener un menor costo de capital y por lo tanto se pueden considerar proyectos con rendimientos más bajos. Ahora bien, vamos a realizar el cálculo de un ejercicio donde veamos un ejemplo práctico. Para ello vamos a suponer que una empresa tiene un valor de patrimonio neto de una deuda de un patrimonio neto de 500,000 pesos, una deuda de 300,000 pesos y un rendimiento requerido sobre el patrimonio neto del 10% y un rendimiento requerido sobre la deuda del 5% y una tasa impositiva del 25%. Pues bien, ahí tenemos nuestra fórmula que ya habíamos visto principalmente, y de ella vamos a hacer las sustituciones requeridas que nos está dando el problema, donde vamos a decir que el valor del mercado del patrimonio, que es la letra E, va a tener un valor de 500,000 pesos, y la letra V es la suma del valor del patrimonio requerido más el valor de la deuda. Entonces vamos a dividir esos 500,000 entre 500,000 más 300,000, que vamos a decir que son 500,000 entre 800,000. Aquí lo podemos ver. Todo esto lo vamos a multiplicar por el 10%, que es el rendimiento requerido sobre el patrimonio neto, que lo vamos a ver con la letra RE. Ese 10% lo vamos a transformar a manera decimal, que va a quedar en 0.10. Una vez que tengamos esto ya sustituido, ahora vamos a la segunda parte, que vamos a la letra D, que es el valor del mercado de la deuda. Todo esto lo vamos a dividir entre el valor total de la empresa. Ya que tengamos esto, lo vamos a multiplicar entre el valor requerido sobre la deuda, que es el 5%, y lo vamos a terminar multiplicando por 1 menos el valor de la tasa impositiva, que es del 25%. Hacemos las sustituciones. 500 entre 800,000 nos da 0.625. Lo multiplicamos por 0.10 y vamos a obtener un valor de 0.625. La segunda parte de la ecuación nos dice que son 300,000 entre 800,000 y nos da un valor de 0.375, y lo vamos a multiplicar por 0.05 por 0.75. Aquí nosotros ya hicimos la resta de 1 menos 0.25. Estas tres multiplicaciones nos dan un valor de 0.01406. Al sumar estos dos, ya como resultado final nos da 0.0765.
Esto quiere decir que es el 7.65% del valor del costo promedio ponderado. ¿Qué significa esto? Que una vez que nosotros hayamos calculado el WACC, redondeándolo nos da un resultado de 7.7% en promedio, lo que va a representar el costo del capital promedio ponderado que la compañía enfrenta al financiar sus operaciones y proyectos. Esto implica que cualquier proyecto de inversión futura debe ser capaz de generar un rendimiento igual o superior al 7.7% para ser considerado contable, rentable, y debe de añadir por ende el valor a la empresa, lo que quiere decir que todos los negocios que nos generan un rendimiento superior al 7.7% van a ser considerados viables para poder ser ejecutados. Les agradezco el hecho de que nos hayan prestado la atención y estamos aquí para cualquier duda o aclaración. Gracias.